Amén. Dios les bendiga. Así que esto vamos a hablar en este tema, ahora, sobre Primera de Timoteo capítulo 5. Aunque varios temas, en este capítulo hay varios temas que tomar. ¿Es cierto? Si al leer este capítulo 5 vemos a lo menos 4 temas que son también ciertos de importancia, pero me gustaría antes de seguir que algunos hermanos anotaran me ayudaran con algunas citas bíblicas, comenzando con el Salmo 68, versículo 5, Salmo 146, versículo 9, Proverbios capítulo 25, versículo 25, Deuteronomio capítulo 27, versículo 19, Jeremías capítulo 7, versículo 51, Éxodo capítulo 22, del 22 al 24. Hay muchos más versículos, hay mucho más apoyo bíblico, ¿cierto?, en toda la Biblia sobre este tema. Así que, y después yo, ¿cierto?, voy a ir diciendo quién me puede ir, ¿cierto?, ayudando con las lecturas bíblicas. Entonces, aunque en este capítulo, ¿cierto?, 5 hay temas, se tocan temas importantes, como comenzando con el versículo 1. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos. Aquí está hablando, ¿cierto?, en cuanto a la exhortación y a la disciplina hacia los ancianos o hacia los mayores, ¿ya? Ese es un tema realmente para una predicación, ¿cierto? Una predicación. El segundo tema que también, ¿cierto?, da aquí es a las ancianas como a madre, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Aquí también habla de, ¿cierto?, se toca el concepto de familia dentro de la iglesia, que tenemos que ver a nuestros hermanos, ¿cierto?, ¿cierto?, a los adultos como a padres, a las hermanas, ¿cierto?, ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, a los jóvenes como hermanos, ¿cierto? El concepto de familia. El otro concepto, el otro tema que también se da aquí es cuando dice a los ancianos, pero habla de los ancianos en el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí está hablando de los obispos. Aunque se usa la misma palabra para ancianos, ¿cierto?, en el texto bíblico, hay la diferencia entre el primer, ¿cierto?, del primer versículo y en este versículo 17 que habla de los obispos, de los encargados, de los pastores. Es el tema. El otro tema que también, en el cual vamos a tratar ahora, es de la viuda, ¿ya? Entonces, hay más de, ¿cierto?, más de 4 temas que se pueden tocar aquí en este capítulo, pero para no, ¿cierto?, hacerlo, obviamente, tocar un poquito de todo, vamos a dedicarnos en esta hora a las viudas. Ahora, este es un tema, es un tema que está en el corazón de Dios, ¿cierto? ¿Por qué Pablo se vio la necesidad de tocar este tema? Ahora, ¿este es un tema para la viuda o es un tema para la iglesia? Sabemos que es un tema 100% para la iglesia. Entonces, la iglesia debe saber cómo debe actuar bíblicamente con las viudas. Entonces, porque obviamente la iglesia del Señor se rige por la Biblia, nuestro manual de conducta, y si lo hacemos así, vamos a tener una iglesia fuerte y sana, ¿cierto? Entonces, este tema es para la iglesia. ¿Qué hacer con las viudas? Aquí también se habla de las regulaciones en cuanto a las viudas. Habla de las viudas ancianas y también de las viudas jóvenes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el concepto que tiene la iglesia, que usted tiene sobre las viudas? ¿Cómo la iglesia debería tratar a las viudas? ¿Cómo la iglesia debería, ¿cierto?, ayudar a las viudas? ¿Cuándo se debe ayudar a las viudas? ¿A qué tipo de viudas se debe ayudar? ¿Cierto?, aquí en este capítulo 5 nos da las respuestas para eso. Pero lo más importante, ¿cierto?, es que esto está en el corazón de Dios y la iglesia tiene que saberlo, ¿cierto? Hay alguna, ¿cierto?, tenemos a nuestra hermana Graciela, ¿cierto?, una viuda presente, nuestra hermana Sandra, viuda presente, ¿cierto? Entonces, a las cuales
este tema, ¿cierto? Es bueno. Ahora, cuando hablamos de algunos temas en la iglesia, como hablábamos el otro día, hay temas que quizás no nos interesan, pareciera que no nos interesan tanto. Si lo hubiera dicho, ¿sabe qué? El próximo domingo los invito, ¿cierto? Al culto de la tarde porque vamos a hablar sobre las viudas. ¿Cuántos vendrían para escuchar un tema sobre las viudas? Pero si decimos, el próximo domingo vamos a hablar sobre el Apocalipsis, vamos a hablar del desarrollo del Apocalipsis, la bestia, el falso profeta y todo eso, a lo mejor es un tema que le interesa mucho. Entonces, pero este tema es importante, es tan importante, ¿cierto?, que viene desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver a las viudas en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque la viuda, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento era cuidada y protegida, ¿cierto?, por Dios. Vamos a, si alguien tiene el Salmo 68, versículo 5. Que lo lea, por favor. Después vamos con el Salmo 146, versículo 9, si alguien lo tiene, para que vamos. 38, versículo 5. ¿Sí? ¿Sí? Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Bien, gracias. Entonces, Dios se presenta en el Antiguo Testamento como ¿quién? Como el defensor de las viudas. Qué tremendo, hermano. No es cualquier título para Dios. Salmo 68, 5. O sea, Dios mismo se presenta como el defensor de la viuda. Ahora, hay temas importantes los cuales Dios abarca ¿cierto? Abarca de una forma muy seria y hace, o sea, Dios se hace responsable, pero también hace responsable ¿a quién? En este caso al pueblo de Israel, pero también ahora a la iglesia. ¿Y cuáles son esas tres personas a las cuales Dios, ¿cierto?, ampara, protege y cuida amorosamente? Son las viudas, ¿quién más? Los huérfanos, Los huérfanos, faltan un grupo, desamparados, ¿no? No, desamparados. no, porque el viudo, también vamos a hablar del viudo, vamos a hablar del viudo, la viuda, los huérfanos son desamparados, pero falta un grupo que también son desamparados y son maltratados, marginados, abusados, esclavizados hasta la fecha. Los extranjeros. Los extranjeros. Sí. Vamos, ese otro tema, esa otra predicación, ¿me entiende? Porque la verdad es que Dios se preocupa de todo, porque todos son creación de Dios. Y en la parte social ha habido mucho abuso, ¿cierto? Mucho abuso hacia las viudas, hacia los huérfanos y hacia los extranjeros. Una pregunta, ¿hay abuso hacia los extranjeros en nuestro país? Sí. ¿Cierto? Especialmente, ¿cierto?, con nuestros hermanos haitianos, que hay un abuso tremendo hacia ellos. Entonces, también tienen sus leyes, también han hecho, ¿cierto?, algunos problemas por aquí y por allá, pero la palabra de Dios dice, no, vamos a ir leyendo. Salmo 146, versículo 9. ¿Alguien lo tiene, por favor? Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. ¿A quién guarda Jehová? A los Extranjeros. ¿cierto? A los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Él mismo los guarda. ¿Qué significa guardar? Significa también proteger, cuidar y también, por no decirlo, defender. Entonces leímos en el Salmo 68 que Dios es el defensor. Entonces esto estaba en el corazón de Dios y esto Dios lo enseñaba al pueblo. Lo enseñaba. Proverbios 25, 25. Si alguien lo tiene, por favor. 25, 25. ¿Ah? Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. ¿Qué será? Como el agua fría. No, 25, 5.
A ver, 25:5 dice así: aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. Oh, yo anoté mal ahí, anoté un poquito. Es 15, lo siento, 15:25. Ya. 15:25, era 15:25 15:25. Sí, por dice favor. así: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Amén. Y eso, ¿se acuerda de la mujer que fue esto que había muerto, pero tenía puras hijas y no tenía hijos? ¿Se acuerda cómo se llamaba la mujer? La cual fueron donde Moisés y le dijeron, oye, ¿sabes? Danos heredad, danos posesión, porque somos puras mujeres. Mi papá no tuvo, ¿cierto?, un hombre, puras mujeres, y nuestra madre falleció. Y ellos eran linaje ¿de quién eran? ¿De dónde venían ellos? De José. ¿Y cómo se llamaba esa mujer que tenía un nombre bien fácil? ¿Te acuerdas? Bien, pero aquí se cumple la palabra. Dice que él, ¿cierto?, afirmará la heredad de la viuda. ¿Y lo hizo? Sí, porque aunque la viuda había muerto, ¿cierto? Ya la viuda había muerto, y las hijas habían quedado, pero aún Dios, ¿cierto? ¿Cierto? Vio y veló por ella. Y le dijo a Moisés, está bien, así, porque esto es lo bueno y recto ante Jehová. Y se le dieron, ¿cierto?, heredad a esas hijas, ¿cierto?, de aquella mujer había fallecido, ¿cierto?, pero había dejado sus hijos. Entonces Dios había firmado la heredad para ellas. Deuteronomio 27:19. ¿Qué nos dice Deuteronomio 27:19? Dice, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Wow. Eso está fuerte, ¿ah? maldito el que pervertido. Maldito ¿cierto?, el que pervirtiera el derecho del extranjero. Ahí, ¿cierto? Ese es tema para otra predicación. Pero dice, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano, pero también de la viuda. ¿Y cuál era el derecho del extranjero? La protección, ¿cierto? Los derechos hacia la parte civil, la parte social, el no considerarla. Maldito, dice. De esa manera Dios, ¿cierto?, cuidaba y también castigaba y maldecía el abuso hacia los, ¿cierto?, en este caso estamos con el tema de la viuda. Maldito. Entonces, ¿traerá maldición el no bendecir a una viuda? Sí. Porque es un mandato de Dios. Había un hijo que vivía con su padre. El padre estaba viejito, ancianito, y la esposa le decía, sácame este viejo de aquí, ya no lo quiero. No quiero vivir con él porque nos estorba, ¿cierto? Hay que estar cuidado, se enferma, sácalo, ya no quiero que esté en la casa, sácalo de acá. Entonces el hijo habló con el papá. Le dijo, papá, vas a tener que irte porque yo tengo problemas con mi esposa. Así que vas a tener que irte, papá. Y el papá le dijo, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. Entonces el hijo sacó al papá, ¿cierto?, de la casa, lo comenzó literalmente a arrastrar y a forcejear con él y a empujarlo para que se fuera. Pero cuando estaban llegando a un árbol, el viejito se detiene y dice, yo de aquí no paso. Yo de aquí para allá no paso, porque fue hasta este mismo árbol, hasta donde, ¿cierto?, yo traje a mi papá. ¿Qué significa esto? Que la maldición, ¿cierto?, se la había devuelto a través de su propio hijo. Él, cuando era joven, había hecho lo mismo con su padre, pero ¿qué es lo que había hecho él? Que él había, ¿cierto?, se había
se había despojado, se había deshecho de su padre. Pero en este caso le dijo, yo de este árbol no paso, porque fue, ¿cierto?, aquí de este mismo árbol, el cual, ¿cierto?, yo eché a mi padre. Entonces el hijo estaba haciendo lo mismo con él. Y esta es una enseñanza también para los hijos, vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, maldito el que pervertiera el derecho de la viuda, ¿ya? Vamos a ver en Jeremías 7:51. ¿Qué nos dice Jeremías 7:51? Estamos viendo, ¿cierto? Así como una repasada, ¿cierto? Como abuelo pájaro, la viuda, la situación de la viuda en el Antiguo Testamento. Cómo Dios miraba y cómo Dios cuidaba a la viuda en el Antiguo Testamento. Jeremías, ¿cierto? 7:51. No tiene 51. Dame un segundo. Jeremías, ya vamos de nuevo, no. Dame un segundito. Déjeme buscar bien ese Éxodo 22, del 22 al 24, por favor. Del 22 al 24. Sí. Dice así la palabra de Dios. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Hasta ahí? Creo que hermana Janet está leyendo otra parte. Sí, mire. Éxodo 22. Ya. Ahora Éxodo yo- capítulo 22, del 22 al 24. Y si alguien puede buscar Jeremías 22:3. Así dice la palabra de Dios: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirle y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. ¿Hasta ahí? Bien. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Lo mismo que tú le hagas a las viudas, lo voy a hacer contigo. Lo mismo. Lo mismo que hagas, ¿cierto? Oprimiendo a las viudas, lo voy a hacer contigo. ¿Para qué? ¿Cierto? Te voy a matar. Para que tu esposa quede viuda. Y tus hijos, ¿cierto? También queden sin padre. Entonces, aquí está lo que está haciendo Dios, ¿cierto? Está siendo severo en el castigo. Está siendo muy severo con el castigo, dándole a entender, ¿cierto? Que él se toma en serio el tema de la viuda y del extranjero, del huérfano. Jeremías 22, versículo 3. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Amén. No engañéis ni robéis a la viuda. Increíblemente hay gente en este mundo que se atreve a robarle, ¿cierto?, a las viudas, que se atreve a engañar a las viudas. Le han robado casas, le han robado terrenos, le han engañado y las viudas han quedado sin nada. Han sido ultrajadas y abusadas. Y aquí dice, ¿cierto? Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis a la viuda. ¿Qué mandato, amado? Eso es en el Antiguo Testamento. Dios es el defensor de las viudas.
¿Y lo será hasta ahora? ¿Lo será hasta ahora? Amén. Entonces vamos a ver las regulaciones que hay en esto. En cuanto a hay viudas ancianas y viudas jóvenes, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir a Primera de Timoteo. Vamos a ir a terminar el tema con... ¿cierto? A las ancianas como a madres el 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Ahora, ¿qué significa eso? Honrar a las viudas significa honrarla, apoyarla, también sustentarla. A las que en verdad lo son. Alguien dirá, pero Pablo, si todas las viudas son viudas, ¿cierto? Todas las viudas necesitan, todas las viudas quedan solas o desamparadas. O sea, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Cómo quiere decir eso? El 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y así recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Aquí directamente, ¿cierto? Hay que honrar a las viudas que en verdad lo son. Y aquí comienza a dar, ¿cierto?, una lista, Pablo, nos da la respuesta de aquellas que en verdad lo son. Primero, si alguna viuda tiene hijos, Pablo le encarga a la familia, no a la iglesia, sino a la familia, que si alguna viuda tiene hijos, ¿cierto?, o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia. ¿Qué significa eso? Que los hijos y nietos deben de hacerse cargo de las viudas, no la iglesia. No la iglesia si la viuda tiene familia. ¿Por qué? Porque los hijos tienen, ¿cierto? Me gusta lo que dice, que aprendan, ¿cierto?, a recompensar a sus padres. Amados, todos sabemos los que somos padres que es una gran tarea formar una familia. Es una gran tarea formar, ¿cierto? Formar, educar, sustentar, criar. Es una gran tarea. Sostener un hogar, sostener los hijos, educar a los hijos. Es una vida de sacrificio, es una vida de esfuerzo, es una vida de entrega, es una vida de, ¿cierto?, donde no hay egoísmo. Los padres tienen que estar libres de egoísmo para poder criar, porque si no siempre van a estar los padres primero, los hijos después. Pero no es así. Siempre los hijos están primero para los padres. Entonces dicen que aprendan a recompensar. Mire qué hermoso. A recompensar el trabajo hecho por ellos. Si los padres quisieran cobrarle la crianza a los hijos, ¿cuánto deberían pagar los hijos? ¿Habría dinero en el mundo para que los hijos, ¿cierto?, decían, papá, mamá, aquí está todo aquí, ¿cierto? Aquí está el pago por mi crianza. Pero sabemos que no tan solo está lo económico, está el cuidado, está el amor, el cariño, la formación, la palabra, la oración, muchas cosas implícitas, ¿cierto?, en la crianza. Entonces, que aprendan, ¿cierto?, a recompensar a sus padres. Los hijos, los nietos, tienen que cuidar, ¿cierto?, de las viudas, porque en forma de recompensa, en forma de agradecimiento, en forma de amor. ¿Por qué? Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. 5. Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Ese versículo vamos a dejar para el final. Sigamos con la número 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Qué significa eso? Que hay muchas viudas que en la iglesia que quedaban jóvenes, ¿cierto?, y apenas moría el marido, ellas se iban ¿cierto?, de rumba, ellas se iban, ¿cierto?, al pecado. Moría el marido y ya, ¿cierto?, guardaban, ¿qué?, 1 día, 2 días en luto y después se iban, ¿cierto?, al pecado. Y aquí hay una enseñanza tremenda, amado, que esa mujer entonces nunca fue salva. Estaba esperando que su marido muriera realmente, ¿cierto?, para poder darle libertad a lo que ella siempre quería hacer. Hay mujeres que están esperando que el marido se muera, ¿cierto?, para comenzar, entre comillas, su vida libre, su vida como ellas quieren. Y están en la iglesia. Entonces, estas mujeres estaban ahí.
estaban ahí. Esperar, ¿cierto?, a quedar viuda para poder, ¿cierto?, salir algunas esposas, ¿cierto? Algunas viudas han dicho que vivían en una vida de esclavitud, de esclavas, oprimidas y tantas cosas. Y a veces no era verdad, a veces. Entonces, cuando esto pasa, cuando el apóstol Pablo ve esto, ve estas viudas jóvenes, ¿cierto?, que no ha pasado ni el tiempo, ¿cierto?, moderado, comenzaron y se fueron al pecado, dice que estando vivas están muertas. Y eso lo podemos ver con Efesios capítulo 2, versículo 1, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo que el Dios, ¿cierto?, que nos llamó de vida a la vida, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, estando vivas, están muertas. Están vivas en lo físico, están vivas, ¿cierto?, porque respiran, pero espiritualmente están muertas. Iban a la iglesia con su marido, iban a la iglesia porque tenían que ir, iban a la iglesia, ¿cierto?, porque el marido las obligaba, iban a la iglesia, ¿cierto?, para mostrar un matrimonio feliz. ¿Pero ella tenía al Señor en su corazón? No, porque su marido se fue, ¿y qué hizo ella? Se fue al pecado. 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Es importante, ¿cierto?, que esto tiene que ser irreprensible, incambiable. Las cosas y la ley de Dios no puede cambiar. 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué significa eso? Que si los hijos y los nietos no cuidan de las viudas, están negando la fe. Y son peor que los incrédulos, porque los incrédulos no teniendo mandamiento, los incrédulos no conociendo a Dios, ¿cierto?, cuidan de los suyos. Pero si aquellos que teniendo el mandato y el mandato del Señor y el amor de Dios en sus corazones, no cuidan, ¿cierto?, de la viuda, de lo de su propia casa, están negando la fe y son peor que un pagano. 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de ¿cuánto? 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. ¿Qué significa esto, amado? Aquí está hablando de las viudas que quieren servir en la iglesia. No menor de 60 años, porque, como hablábamos el otro día, a los 60 años comenzaba el jubileo, comenzaba la jubilación para las mujeres. También se jubilaban, ¿cierto?, a los 60 años. Entonces, ¿por qué dice el apóstol Pablo en la lista de qué? No es la lista para ser sostenida, no es la lista para ser, ¿cierto?, ayudada, no, es la lista para trabajar en la iglesia. Es una lista ministerial. Toda viuda que sea mayor de 60 años, ¿cierto?, puede trabajar en la iglesia. ¿Por qué? Porque a los 60 años, ¿cierto?, ya no está criando, a los 60 años, ¿cierto?, no está criando, tampoco está criando los nietos, a los 60 años, ¿cierto?, ya la mayoría no va a casarse de nuevo, a los 60 años ya está una vida más reposada, más madura, y va a tener tiempo para servirle a su Señor. Entonces, por eso Pablo dice que sean mayores de 60 años, porque ya va a estar más quieta, más reposada. No va a andar buscando marido, a lo mejor, pero generalmente no ocurre así. Y sobre todo si han sido ciertas mujeres de ministerio, mujeres de la iglesia, generalmente la mujer se conserva, ¿cierto?, para trabajar a su Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que no sea menor de 60 años, dice el apóstol Pablo. Y acá más adelante da las explicaciones. 10. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. Aquí dice mayor de 60 años, sí, y aquí da también los requisitos. Si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. O sea, que tenga testimonio de obras, de buenas obras, de buena conducta, de buen servicio en la iglesia. Y ha practicado la hospitalidad, ¿cierto? Y si ha lavado los pies de los santos, y se ha socorrido a los afligidos. O sea, la mujer, ¿cierto?, la viuda que ha trabajado y ha sido fiel al Señor. Aquí estamos viendo quizá un concepto de viuda que no lo habíamos visto antes. A lo mejor teníamos alguna idea de las viudas que pueden, ¿cierto?, ser sostenidas, pero también trabajar en la iglesia. A veces las viudas no son tomadas en cuenta en la iglesia. Porque una, ¿cierto?, a veces, es que es mujer y es viuda.
A lo mejor ya no quiere trabajar. No, Pablo le está, ¿cierto? Es Dios mismo que le está dando el lugar a las viudas para que trabajen. Porque en la iglesia, ¿cierto? Hay trabajo y hay lugar para todos. Que haya criado, ¿cierto?, sus hijos en piedad, en amor, ¿cierto? Y en el ministerio de la piedad y de la fe y del amor y del evangelio. 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Las viudas también jóvenes postulaban para trabajar en la obra del Señor. Pero ¿qué pasaba? Que eso mismo, ¿cierto?, al ser jóvenes, ¿cierto? A ser jóvenes, ahí estamos con los fariseos, porque estaban los falsos maestros que también, ¿cierto? Trataban de enseñar mal a las viudas jóvenes y la arrastraban y ¿cierto? Y abusaban de ellas y también se quedaban a veces con su fortuna, su herencia, y las sacaban de la iglesia, o también las viudas jóvenes, ¿cierto? Se rebelaban contra Cristo y querían casarse. Entonces Pablo dice a las viudas jóvenes, no, porque no hay que hacer cosas que se comprometa para trabajar en la iglesia y después quiera casarse, hacer votos de consagración y después no, ¿cierto? Después no pueda cumplirlo. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, su primer compromiso, su primer pacto matrimonial. Entonces el apóstol Pablo dice, a las mujeres, a las jovencitas, déjenla ahí nomás, ¿cierto? Que no se ocupen de las cosas del Señor todavía. No sea cosa que después quieran casarse y después, ¿cierto?, se rebelen, porque en el fondo se rebelan. Las viudas hacían votos las viudas jóvenes también hacían votos de consagración y de servicio para Dios permanente, pero algunas no, como eran jóvenes, su naturaleza obviamente, ¿cierto?, después se enamoraban de un hermano joven, de un hermano, y tenían que, ¿cierto?, quebrantar su voto que habían hecho de servicio con Dios. El 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, una viuda no puede estar sola, no puede estar, ¿cierto?, en santidad y va a tener, ¿cierto?, el deseo de formar una familia, que lo haga, pero que no esté sola, que no trate ¿cierto?, de ser la súper espiritual. No, dice el apóstol Pablo, que se case. Lo mismo que el apóstol Pablo, ¿cierto?, el mismo consejo que le da a los jóvenes. Si los jóvenes, ¿cierto?, están ahí en el noviazgo y están que se queman, mejor que se casen, para que no pequen. 15. Porque algunas ya se han apartado en pos de Satanás. Hay algunas que, ¿cierto?, lamentablemente, ¿cierto?, no pudieron mantenerse puras y castas, ¿cierto?, y como viudas dando buen ejemplo, sino que se apartaron en pos de Satanás. Se fueron, ¿cierto?, tras del adulterio, o, ¿cierto?, adulterio y adulterio y adulterio, y se fueron, ¿cierto?, al mundo. Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces habla también a los creyentes, que mantenga a las viudas. ¿Para qué? Para que la iglesia no sea grabada o agravada, ¿cierto? Aquí Pablo toca un tema de las finanzas de la iglesia. Y en esto quiero ser bien claro, amado, para que entendamos lo que Dios nos quiere hablar. Las finanzas de la iglesia son importantes, sí, ¿cierto? Porque no es la finanza de una persona, sino son las finanzas de toda la iglesia, de todos los santos, de todos los hermanos. Entonces, ¿la iglesia tiene que ser generosa? Sí. ¿La iglesia tiene que dar? Sí. Pero una iglesia generosa no es la iglesia que da, ¿cierto?, que da porque sobra. La iglesia generosa no da porque tiene que dar. La iglesia generosa no es la que da porque hay, sino la iglesia generosa es la que da cuando realmente tiene que dar. La iglesia generosa es aquella que muestra el amor hacia el necesitado, ¿cierto?, que en verdad tiene la necesidad. Esa es la iglesia generosa, ¿cierto? No la iglesia que hace vista gorda cuando la necesidad está ahí, ¿cierto? Está gritando, ¿cierto?, enfrente de la iglesia. No, la iglesia generosa es aquella que da cuando tiene que dar y a quien tiene que dar. Entonces, pareciera que Pablo en esta parte es como muy fuerte, ¿cierto?, muy duro. Pero Pablo, ¿cómo es posible? Si también queremos ayudar, también queremos dar. Y dice el apóstol Pablo, no es responsabilidad de la iglesia mantener a las viudas, ¿cierto?, que tienen familia, que pueden ser sostenidas. Entonces,
vamos a esto. Las viudas en el Nuevo Testamento. ¿Había pecado las viudas jóvenes? Sí, lamentablemente. Pero vamos a... este es un ejemplo bien. Marcos capítulo 12, versículo 41-44. Marcos capítulo 12, 41-44. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 ancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos echaron de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y Jesús usó el ejemplo de una viuda, para dar una enseñanza. Lucas 7:11. Vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 7, versículo 11. Si Dios tocó el tema de las viudas, Jesús también. Lucas 7:11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, él llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llore. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Jesús sanó, ¿cierto?, al hijo de una viuda. ¿Por qué lo sanó? Porque Jesús tuvo compasión de la viuda. Dice la palabra que era el único sustento que ella tenía. Jesús no le dio dinero, no le dijo a Judas, oye Judas, dale una buena porción, una cantidad de monedas, ¿cierto?, para que esta viuda pueda vivir un montón de años tranquila. No. Jesús, ¿cierto?, le devolvió el sustento que esta única viuda tenía, que era su hijo. Ahí vemos a Jesús también como, ¿cierto?, la parte humana, viendo a una madre, ¿cierto?, perdiendo no tan solo a su hijo, al que amaba, sino su sustento. Y esta es una muestra del amor y de la compasión que Jesús tiene por las viudas. Y después viene lo más hermoso, que todo era para la gloria de Dios. La iglesia debe sustentar a las viudas que en verdad lo son y que en verdad lo necesitan para la gloria de Dios. No para tenerlo en parte del programa, no para que la iglesia diga, nosotros ayudamos a las viudas, nosotros bendecimos a las viudas. No, es para la gloria de Dios. Ahora te dirá, ¿y esta enseñanza de las viudas, ¿de qué me va a servir a mí? A lo mejor usted dirá, ¿por qué estoy escuchando enseñanza en cuanto a las viudas? A lo mejor, ¿cierto? A lo mejor no es para decir aleluya, no es un tema de salvación, pero es un tema que muestra el amor, ¿cierto?, que debe haber en los corazones de todo creyente y en la actitud amorosa y cuidadosa de la iglesia hacia las viudas. Y lo otro es porque en algún momento, ¿cierto?, a lo mejor los maridos que estamos acá, ¿cierto?, morimos, sabemos cómo la iglesia tiene que actuar con nuestras viudas, con la viuda. Sabemos, ¿cierto?, vamos a tener no solamente una idea, sino vamos a tener la cosa clara de cómo la iglesia tiene que actuar con la viuda. Es importante eso, amados. Y porque toda la palabra de Dios, ¿cierto?, es inspirada, ¿para quién? Para nosotros. Y porque es digna de ser, ¿cierto?, oída. Y vamos al ejemplo más claro que dio Jesús. Juan 19:26. Este es el ejemplo más claro del cuidado de las viudas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 19, 26. Aquí Jesús, ¿cierto?, nos dio, el maestro nos dio el ejemplo clásico, ejemplar, de que Él se preocupa por las viudas. Jesús estando en la cruz, a punto de morir,
a unos minutos de morir. Le dice, después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El 26, y cuando vio Jesús a su madre, ¿cierto? Y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí, o he ahí tu hijo. Aquí vemos, ¿cierto? Aquí vemos al Jesús humano y al Jesús Dios, ¿cierto? Fusionado. Jesús estaba muriendo en la cruz, pero aún, ¿cierto? Tuvo que, fue defensor de las viudas, porque según los relatos históricos, José ya había muerto hace años, y en el tiempo que ya, ¿cierto? Cuando Jesús ya estaba a punto de morir, ¿cierto? La cruz, María era viuda. Por eso es que le dice Jesús a Juan, he aquí tu madre. O sea, ¿sabes qué? Ella de aquí en adelante, véela, mírala como tu madre y cuídala. Y dice que desde ese momento, ¿cierto? María se quedó con Juan. Y recuerda cuando estamos estudiando ¿cierto? La carta a los Gálatas, a los Gálatas, a Timoteo también, que en la ciudad de Éfeso, en esta misma iglesia, ¿cierto? Donde estamos estudiando en 1 Timoteo, estaba Juan. Cuando Pablo llegó a predicar a Éfeso, estaba Juan, ¿cierto? El apóstol, y andaba María también con él. Entonces, Juan cumplió su palabra, sí. Le dijo, Jesús, maestro, no se haga problema, yo me hago cargo de María, de esta viuda. No quedará sola. Y Juan la cuidó hasta el último. Entonces, aún en la cruz del Calvario, Jesús antes de morir se preocupa de la viuda. Porque hubiera sido lógico que el Antiguo Testamento tuviera tanta enseñanza, tuviera tanta exhortación de cuidar a las viudas, y en el Nuevo Testamento Jesús también, como lo hemos visto, resucitó al hijo de una viuda, dio el ejemplo, ¿cierto?, de la tacañería que daba al otro a través de un corazón bondadoso de una viuda, al dar todo lo que tenía. Y hubiera sido ilógico, incomprensible que al momento de morir hubiera dejado a su madre en el aire. Pero dijo no, ¿cierto? Le dejó el cuidado de su madre a su mejor, ¿cierto? A su discípulo amado. Ahí vemos el cuidado amoroso, tierno, compasivo de Jesús sobre las viudas. Entonces, volvamos al 1 Timoteo, versículo 5. Recuerden que ese versículo había quedado, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esa es la verdadera viuda, ¿cierto? Conforme a la Biblia. ¿Por qué? Porque esa mujer es la que busca de Dios, es la que está en Dios y la que espera en Dios, ha quedado sola, ¿cierto? Ahora, cuando dice que también la que en verdad es sola, estamos hablando de que ha sido desamparada. La palabra viuda del griego significa desamparada, abandonada, sola. Aquella que no tiene nadie que la sustente, aquella que no tiene nadie, o sea, nadie, no tiene hijos, no tiene nietos, no tiene familia, no tiene nadie. Ha quedado totalmente desamparada. Esta mujer, que la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. ¿Qué por eso? Que ella está sola en el mundo, está sola. Pero ¿cuál es la actitud de esta mujer? Que se dedica, esta mujer viuda, que se dedica a servir a Dios. Se dedica a estar en Dios, se dedica a vivir para Dios. Y dice en súplica. ¿Qué significa eso? De que espera de Dios siempre su pan diario, espera de Dios siempre su protección, la ayuda, siempre la espera de Dios. Esta dice, y es la mujer que sirve, que dice que en súplica y oración de día y de noche está siempre, ¿cierto?, ahí esperando la ayuda de Dios. Esa es la mujer, ¿cierto? La viuda que, ¿cierto? La que es como hemos visto requisitos. Y este es el último requisito, la mujer que en verdad, ¿cierto?, vive para Dios. Y tenemos ¿cierto?, una historia
de la historia de Ana. Vamos a leer esa historia. No sé si han leído esa historia, la vamos a leer ahora, de una viuda que tenía, la verdad, Lucas 2:36. Aquí terminamos. Escuche, esta historia está, pero de esta viuda está, pero realmente fuera de película, fuera, ¿cierto?, de serie, de película. Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Estoy leyendo en Lucas 2:36. Si alguien va conmigo. Y era viuda, el 37, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y esta, presentándose la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta viuda dice que era una viuda ejemplar. Estas son las viudas que, ¿cierto?, a la luz de la palabra deben ser sostenidas por iglesia. Aquellas que no tienen a nadie que las mantenga, que las sostenga, que las ayude, a nadie. Y la otra, que están siempre en la casa del Señor sirviendo. Mire, esta viuda tenía 84 años. Vamos a sacar la cuenta. 84 años. Y había quedado viuda cuando tenía 7 años casada con su marido, había quedado viuda. Miren, supongamos que se casó a los 16 años. 84 más 7 más 16. Esta mujer tenía más o menos 107, un poco más. 107 años. Imagínense. O sea, duró 7 años con su marido y quedó viuda. Y tenía 84 años de viuda. Hay mujeres que se han propuesto a sí mismas nunca más volverse a casar, sino servir al Señor. Hay mujeres cristianas, creyentes, que han dicho, si yo quedo viuda, me dedico 100% a la obra y no me caso. Y cuando las mujeres dicen eso, es porque lo hacen. No siempre pasa con el marido. ¿Qué pasa con los viudos? La iglesia, en este caso, es la misma regla para los viudos. El viudo queda joven, es mejor, ¿cierto?, que se case. No vaya a hacer cosas que haciendo voto de compromiso con el Señor, tomando un cargo en la iglesia, después se enamore y tenga que dejar el cargo, ¿cierto?, y ocuparse de su vida, ¿cierto?, emocional y sentimental. No sea cosa el viudo joven, ¿cierto?, que creyéndose súper espiritual caiga en lazos del tentador. Pero si el viudo, ¿cierto?, queda anciano y no tiene quien lo sostenga y es un servidor de la iglesia, ¿cierto?, tiene la responsabilidad, ¿cierto?, de cuidar amorosamente, compasivamente, tiernamente de ese viudo también. Entonces, esta ancianita tenía 84 años de viuda sirviendo al Señor y no se había hecho ningún problema por vivir viuda. No se había hecho ningún problema, ¿cierto?, porque iba a estar sola. No. 84 años. Sabemos que para la mujer es mucho más fácil vivir sola que para el hombre. Recuerden que la mayoría de los viudos en Chile se casan. La mayoría. La mayoría de las viudas en Chile no se casan. Especialmente, ¿cierto?, si son cristianas. Así que, si a usted su esposa le ha dicho que si queda viuda no se va a casar, ¿cierto?, lo más seguro es que así sea. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de servicio al Señor de nuestra hermana Ana, ¿cierto?, en la iglesia. Gloria a Dios por ella. Y terminamos con estas dos preguntas, amados. Si su esposo muriera, si usted quedara viuda, hermana, usted que me está escuchando, hermana, usted quedara viuda, ¿seguiría sirviendo de la misma manera a Dios?
Porque hay muchas mujeres que se muere el marido y se les muere la fe. Hay mujeres hermanas que se les muere el marido, se les muere, pareciera que ¿cierto? Se le acaba el evangelio. Hay hermanas que quedan viudas y no soportan ¿cierto? El tiempo de luto. Y otras que, ¿cierto? Como vemos, las más jóvenes, otras viudas que se muere el marido ya, ¿cierto? Y salen con ropa de color a disfrutar la vida porque ahora son libres. Pero si su esposo muriera, ¿seguiría fielmente sirviendo al Señor? Y la número 2, para nosotros, el marido, ¿cierto? Para nosotros. Es responsabilidad de nosotros, los maridos, ser el sacerdote espiritual de nuestras esposas. Nutrirlas con una intimidad espiritual diaria. También es responsabilidad de nosotros, los maridos, ¿cierto? Ocuparnos del crecimiento espiritual de nuestras esposas, ¿cierto? Orar con ellas, leer la palabra con ellas, ¿cierto? Ayunar con ellas, tener devocionales juntos, crecer espiritualmente. Porque si el marido no cumple, ¿cierto?, su rol de protector espiritual también sobre su esposa, el rol de sacerdote, lo más probable es que cuando esa mujer, ¿cierto?, se muera, cuando el hombre se muera, también se muere. Cuando el hombre espiritual se muere, la mujer espiritual también se muere. Lo más probable es que si esa mujer no ha sido fortalecida, enseñada, guiada, discipulada por ese sacerdote espiritual, cuando el hombre muera, la mujer, ¿cierto?, su cristianismo también va a llegar a su fin ese mismo día. La mujer puede caer en una debilidad, en una flaqueza, una falta de fe, incluso hasta quejarse y blasfemar contra Dios que le quitó el amor y el compañero de su vida. Cuando la mujer dice, no, yo sin ti no muero, o sea, yo sin ti me muero, yo sin ti no puedo vivir, es porque la mujer, ¿cierto?, no ha aprendido, no ha sido enseñada por el sacerdote de Dios, ¿cierto?, a depender de Dios. Es verdad que duele. El luto es un tema realmente, vamos a hablar un día, el luto es un tema realmente fuerte que hay que saber llevarlo. Pero si la mujer se muere junto con el hombre, entonces porque el hombre no hizo, ¿cierto?, su trabajo espiritual. El hombre debe, ¿cierto?, tener intimidad espiritual con su esposa, nutrirla, edificarla, fortalecerla. Y si la mujer muere, el hombre muere y la mujer, ¿cierto?, queda una mujer fuerte, una mujer espiritual, una mujer madura, una mujer que ama a Dios por sobre todas las cosas, una mujer que cuando muere el marido dice, oh Dios, ahora tú eres mi esposo, tú eres mi marido, ¿cierto? Y yo soy tuya al 100%, porque ya no tengo que preocuparme más de las cosas de la carne, sino ahora viviré lo que me resta, ¿cierto?, de vida para ti. Y el hombre va a vivir tranquilo, el hombre va a morir tranquilo sabiendo que en el cielo ¿cierto?, va a ver también a su esposa salvada. Pero es triste cuando el marido está a punto de morir y queda la sensación de que su esposa no siga caminando, ¿cierto?, en la fe, no siga a Cristo. Y ahora va para los hijos, ¿cierto? Tarde que temprano los hijos van a llegar también a encontrarse con esa realidad de quién sostiene a los padres, de quién sostiene a la viuda. Recuerden, hijos, y esto no es maldición, es la ley de la vida. Recuerden, hijos, que lo que ustedes hagan con sus padres, también sus padres, sus hijos harán con ustedes. Si ustedes cuidan, ¿cierto?, como dicen en Éxodo, ¿cierto?, en Éxodo capítulo 22, no es 22, 20. En Éxodo 20 dice, honra a tu padre y a tu madre. Y lo vemos también ¿dónde? Lo dijo Jesús y también lo vemos, ¿cierto?, en Efesios capítulo 6. Honra a tu padre y a tu madre. O sea, Dios lo dijo, Jesús lo dijo, es lo mismo, es Dios. Y es una ley que es para todos. Entonces, cuando los hijos actúan mal con los padres, los hijos de los hijos también actuarán mal con ellos. A lo mejor, ¿lo cierto?, los hijos, los jóvenes, los adolescentes que están aquí no entienden el concepto de viuda, no entienden el concepto de viudo. Entonces, viuda es cuando muere el marido y viudo es cuando muere, ¿cierto?, la esposa. Pero los hijos tienen que aprender, ¿cierto?, a respetar, a honrar a sus padres, porque también ellos llegarán
a una edad de ancianidad, donde, ¿cierto?, querrán disfrutar de la honra que les den sus hijos. Así que a los jovencitos que están acá, ¿cierto?, es aprender desde ya a honrar a los padres, pero en todo sentido. Y no hacerse, ¿cierto?, no hacerse el que no entiendo cuando los viejitos ya no necesitan. Porque cuando los viejitos, los padres ya son ancianos y necesitan de los hijos, hay muchos hijos que se van. Hay muchos hijos que dicen no. Hay muchos hijos que dicen, ¿sabe qué? Enviemos a este viejito ahí al hogar. Enviemos a esta viejita ahí al hogar de ancianos. Por eso que es mucho más fácil encontrar un padre pobre que se preocupe por 10 hijos que encontrar a 10 hijos ricos que se preocupen por un padre. Es mucho más fácil. Entonces, hijos, gánense la bendición de estar con sus padres hasta el final. Si están los dos juntos, o si este queda viudo, o si, ¿cierto?, la mamá queda viuda, gánense la bendición. Cumplan la voluntad de Dios. Si Dios se preocupó por las viudas, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús se preocupó por las viudas, los huérfanos, los extranjeros, ¿cuánto más nosotros? Nosotros somos la iglesia, ¿cierto?, de Cristo, y debemos actuar como Cristo, ¿ya? Así que Dios les guarde y Dios les bendiga, amados y amadas hermanas.